Cuando nos sentimos inseguros, nos juntamos, como que nos apiñamos. Y esto en un escenario mata el espacio, pero es que en una marca puede matar la comunicación, porque si todo está demasiado junto, nada se lee bien. Así que hoy te voy a contar lo que aprendí en un taller de improvisación teatral sobre el espacio, también por qué eso tiene que ver tanto con la comunicación y qué vio la marca Patagonia antes de atreverse a decir en Black Friday: no compres esta chaqueta. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande al habla Cris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista, o creativa publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande con mucha personalidad, tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad: reconstruir la comunicación de marcas desde dentro y verlas en acción a través de su email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Hay una cosa que nos pasa mucho en improvisación teatral. No sé si le pasa a todo el mundo, pero desde luego en mi clase pasa bastante. Es empezar una escena y sin darnos cuenta nos juntamos, nos quedamos todos ahí juntitos, arrejuntados, apiñados. Y entonces aparecen dos personajes en escena y en vez de dejar aire entre ellos, en vez de permitir que el espacio también diga algo, nos vamos poco a poco acercando. Como si estar cerca nos diera seguridad. Y entonces llega él: separaos, dejad espacio, que corra el aire. Porque cuando nos juntamos demasiado, la escena pierde muchas cosas. Pierde tensión, pierde composición, pierde posibles lecturas y pierde como incluso esa armonía de la composición. Y sobre todo pierde a un personaje que a veces es más importante de lo que parece: el espacio. Y es que el aire que hay entre dos personas también cuenta algo. La distancia también cuenta algo. El lugar donde te colocas también cuenta algo. Y esto, que parece muy obvio cuando lo ves desde fuera, cuando estás dentro no lo es tanto. Porque cuando estás dentro de la escena, tú no ves la escena. Solo estás sobreviviendo, diría. Estás intentando no quedarte en blanco, no bloquearte, no hacer el ridículo, no perder el hilo. Y a la vez dejarte llevar y no dejar que la energía se caiga. Y entonces haces lo que hacemos muchas veces cuando tenemos miedo. Te juntas con el otro, te acercas, te pegas a lo conocido, te refugias. Pero al refugiarte, cierras un montón de posibilidades. Y el otro día, en un taller que hicimos intensivo de improvisación teatral, me di cuenta. Salí de allí con una energía brutal, como cuando algo te abre una puerta en la cabeza, pero no desde la teoría, sino desde el cuerpo, porque la impro tiene mucho de eso. De ponerte delante de cosas muy incómodas, de muchas cosas incómodas. Como mirar a los ojos, jugar, no controlar nada, estar presente y disponible. Y es que además el taller empezó de una forma que, si me lo cuentan antes, igual habría dicho: mira, yo aquí he venido a improvisar, déjate de historias, no he venido a esto. Nos pusimos en parejas y teníamos que darnos un masaje el uno al otro. Y encima a mí me tocó con un chico de Murcia, al que no había visto en mi vida, no lo conocía de nada. Y sí, la verdad, fue un poco incómodo porque, claro, una cosa es decir, hay que salir de la zona de confort en una frase así de taza, y otra cosa es que te toque darle un masaje a un desconocido un sábado por la tarde. Pero bueno, da igual, la impro también va de eso, de incomodarte, de darte cuenta de que tu cuerpo llega a los sitios antes que tu cabeza. Y de aceptar que hay momentos en los que no puedes esconderte detrás de una frase brillante. Así que es lo que tocaba y punto. Pero es que después de eso jugamos al pilla-pilla. Sí, al pilla-pilla de toda la vida. Ese juego tan viejo que casi no necesita explicación. Pero en un momento dado el juego cambió. Teníamos que imaginar una cuadrícula en el suelo. Y quien pillaba solo podía moverse en horizontal o en vertical siguiendo esa cuadrícula. Y entonces ocurrió. El espacio dejó de ser un sitio por el que corríamos y empezó a ser una regla, un límite, una estructura, un personaje. De pronto el espacio condicionaba la estrategia, la velocidad, las miradas, las decisiones. Ya no era solo fondo,
era parte del juego. Y luego más tarde comenzamos ya con las escenas, con la auténtica impro. Primero de una forma más libre y después ya condicionados por la distancia que nos obligaron a tomar. Y aquí es donde ocurrió lo más interesante, porque cada vez que cambiaba la colocación de los cuerpos, cambiaba también la escena. No cambiaba el argumento, no cambiaban los personajes, tampoco cambiaba la idea inicial de arranque, lo que cambiaba era la composición. Y con eso bastaba para que apareciera otra cosa muy diferente. Mira, por ejemplo, a mí me tocó compartir la custodia de un perro con otras 2 improvisadoras. Sí, esto es impro, esta era la historia. 3 mujeres compartiendo la custodia de un perro. Y al principio estábamos más o menos juntas, como creíamos que era lo lógico, porque las 3 estábamos paseando al mismo perro, pero nos obligaron a separarnos. Y al estar tan lejos unas de otras, y mirar las 3 además hacia un mismo punto, a ese punto donde se suponía que estaba el perro, de pronto el perro apareció. No estaba, pero apareció. El espacio lo construyó. La dirección de nuestras miradas construyeron a ese perro. La distancia entre nosotras lo construyó. Y en cambio, si hubiéramos estado, como estábamos al principio, si hubiéramos estado las 3 pegadas, fingiendo llevar una correa, probablemente el perro habría sido solo una excusa. Pero al separarnos, ese perro invisible se convirtió en algo mucho más presente y entonces el espacio empezó a hablar. Y hubo otra escena en la que había 2 cajeros de supermercado. La escena empezó con una tontería maravillosa. Esto que salió en las noticias hace tiempo de que en algunos supermercados la gente ponía la piña al revés en el carrito para ligar. Bueno, pues con esta tontería empezó la escena. Un cajero, una cajera, piña, supermercado, ligar, ofertas. Pero la segunda vez que hicieron la escena tuvieron que colocarse en extremos opuestos de la sala, uno en una punta y el otro en la otra. Y esto, que podía haber sido un problema, que podía haber sido un desastre, se convirtió en el regalo de la escena. Porque como estaban lejos, tuvieron que comunicarse por la megafonía del supermercado y empezaron a lanzarse mensajes camuflados como ofertas. Atención, atención, promoción en la sección de frutería, últimas unidades disponibles, oferta especial para quien se atreva a pasar por la caja y un montón de cosas que hacían guiños a lo que había entre ese hombre y esa mujer cajeros. Y de pronto la distancia había creado un lenguaje. Si hubieran estado al lado, habrían hablado sin más, como hacemos siempre en las escenas, que no paramos de hablar. Pero al estar lejos, tuvieron que encontrar otra forma. Y esa forma era mucho más interesante. La distancia no mató la escena, no, todo lo contrario, la abrió. Y aquí hay algo que sirve mucho más allá de la impro, porque a muchas marcas les pasa algo parecido. Están demasiado cerca de sí mismas y demasiado cerca de su producto, de sus urgencias, de lo que creen que tienen que decir, de sus propias frases. Y cuando estás tan cerca, todo se apiña, no porque no haya nada, al revés. Muchas veces hay muchísimo, hay producto, historias, valores, decisiones, contradicciones, clientes y también, por supuesto, hay miedos y deseo de vender y deseo de diferenciarse. Y frases que suenan bien y otras que se han dicho 1000 veces. Y cosas que nadie se ha atrevido a decir todavía. Entonces el problema no es que falte material, el problema es que está todo demasiado junto, demasiado apiñado. Y cuando ocurre esto no hay aire. Y tampoco hay la posibilidad de una buena composición, solo hay acumulación, amontonamiento. Por eso, antes de escribir y también después de escribir, hay que separarse un poco. Y esto quiero explicarlo bien, ¿vale? Porque no hablo de separar para romper, no hablo de trabajar piezas sueltas, no hablo de coger la marca y convertirla en compartimentos estancos, por aquí el producto, por aquí los valores, por aquí el cliente, por aquí la historia, por aquí el email marketing, por aquí los mensajes de publicidad y por aquí las redes sociales. No, en absoluto. Una marca necesita sistema y necesita que todo tenga relación y muchísima coherencia. Y necesita que una cosa lleve a la otra. Pero para componer un sistema, para componer ese sistema que todos buscamos, primero tienes que poder ver sus piezas. Tienes que entender qué lugar ocupa cada cosa, qué pesa más, qué debe ir delante, qué debe quedarse al fondo, qué necesita aire, qué está ocupando demasiado espacio, qué parece importante pero en realidad solo hace ruido, o qué está escondido y debería ponerse en el centro. Esto, al fin y al cabo, esto es composición. Y bueno, sí, tiene mucho que ver con la arquitectura,
Porque yo cuando trabajaba, ¿no? como arquitecta, es verdad, ¿no? Antes de construir, dedicas mucho tiempo a colocar, a ordenar, a trazar. Decides qué relación hay entre los elementos, por dónde entra la luz, dónde deben estar los huecos, dónde necesitas una tensión o calma o dónde el edificio tiene que respirar. Pero es que en comunicación pasa igual, pasa lo mismo. No siempre hay que escribir más. A veces hay que colocar mejor. Y esto me lleva al último ejercicio, al último ejercicio que hicimos en este taller de improvisación teatral. Yo ya lo conocía, de hecho lo incluyo en mis charlas y en cursos para explicar la diferencia entre características, ventajas y beneficios de un producto. Pero es que esta vez vi algo más allá. El ejercicio es el de observo, intuyo e imagino y es muy sencillo. Tú te pones delante de otra persona y primero la observas de arriba a abajo y dices algo objetivo que estás viendo, algo que está ahí, clarísimo a tus ojos, ¿no? Por ejemplo, observo que llevas una camiseta con un estampado de pequeñas fresas bordadas. Y eso es observación, ahí no hay interpretación, no hay poesía, no hay brillantez, solo hay una mirada objetiva y real. Después de eso pasas al intuyo. Intuyo que te la probaste y te gustó cómo te sentaba, por eso te la compraste. Vale, ya ahí hay una pequeña lectura, una consecuencia. Vale, pero sigue siendo razonable, no estás inventándote una novela, estás conectando una cosa con otra de forma bastante racional. Y ya después viene el imagino. Imagino que la has traído hoy al taller porque has descubierto que esas fresas son tu superpoder, como la pluma de Dumbo que le permitía volar. Y ahí entonces ya aparece la historia, la imagen, el mundo, la imaginación, pero lo importante es el orden que has seguido para llegar a este punto. Primero has observado, después has intuido y ya después has imaginado. Y creo que muchas marcas y muchas agencias se saltan los dos primeros pasos, van directamente al imagino. Quieren la idea feliz, el claim brillante, la campaña llamativa, el manifiesto súper emocionante y la frase que parezca como muy profunda, incluso la polémica, la viralidad, el giro, el vamos a hacer algo súper diferente y original, pero no han observado antes, no han mirado bien qué había antes ahí, no han entendido de dónde viene lo que tienen y no han separado lo que es verdad, por ejemplo, de lo que es cliché o no han distinguido lo que la marca puede defender de lo que simplemente queda bien en una presentación. Y entonces sí, la creatividad puede salir muy rápido, pero sale flotando, puede sonar bien, puede incluso llamar la atención, pero no tiene raíces, no se sostiene en nada de la marca, de lo que de verdad importa de esa marca, tanto de sus valores como de lo que puede ser relevante para su público, ¿no? Y esto se ve muchísimo y tiene mucha relación también con lo que hablaba en el episodio 177, cuando hablaba de misión, visión y valores de marca. Porque muchas veces se rellenan estos conceptos como si fueran un puro trámite, como si hubiera que tenerlos porque toca, pero luego se olvidan, ¿no? Y se dejan guardados en un cajón. Y entonces aparecen las palabras de siempre, porque encima como los has rellenado, pues eso, como si fuera la obligación de turno, pues colocas lo primero que se te viene a la cabeza y que es genérico, ¿no? Cercanía, calidad, innovación, sostenibilidad, compromiso, pasión y personas. Y no digo que esas palabras estén mal, puede haber mucho de eso en tu marca. El problema no es la palabra, el problema es si esa palabra sale de algún sitio y por qué, y cómo sale, qué es para ti cada una de esas cosas, cómo lo ves tú. Y si está sostenida por decisiones, si se nota en tu producto, si afecta cada día a lo que haces cuando nadie te mira, si puedes defenderlo cuando implica renunciar a algo. Porque si no, la palabra pues no comunica, solo es, pues eso, decoración. Y una marca no necesita decorar su comunicación, necesita entender qué está diciendo de verdad, de dónde viene lo que dice y para quién lo dice, para quién puede ser relevante y cómo hacerlo relevante. Por eso, y llegados a este punto, me interesa tanto el ejemplo de Patagonia con aquella campaña de Black Friday de 2011 que decía "Don't buy this jacket". No compres esta chaqueta. Y a simple vista, sobre todo viéndolo desde nuestro punto de vista, porque esta campaña luego se ha explotado mucho y quizá ya no se ve, ¿no?, tan brillante como se veía en aquel momento, pero en aquel momento
Sí fue una idea muy brillante, ¿no? Eso que quizá ahora pueda sonarte forzado, ¿no? Viniendo de una marca de ropa. Porque era eso, ¿no? Una marca de ropa diciéndote que no compres su chaqueta, justo además en Black Friday. Pero desde luego, en aquel momento llamó muchísimo la atención, rompió el patrón, nos hizo mirar. Pero no vamos a quedarnos ahí, porque si nos quedamos ahí, al final nos quedamos, pues eso, en la superficie. Y es que esa campaña no funcionó solo porque la frase fuera ingeniosa o rompiera en aquel momento. Funcionó porque detrás había una observación profunda y real. Y una tensión muy real en aquel momento y para esa marca. Una marca que llevaba años hablando de consumo responsable, de reparación, de durabilidad, de impacto ambiental y en aquel momento estaban comunicando su propia contradicción. Somos una marca que vende ropa, sí, pero también sabemos que producir ropa tiene un coste. Y entonces, en el día en el que todo el mundo grita eso de compra más, Patagonia colocó una chaqueta en el centro y dijo, no la compres si no la necesitas. Y eso no fue una ocurrencia, fue una idea que nació de mirar bien, de entender la contradicción que había en la base y de colocarla en el lugar exacto, en el sitio adecuado. Separaron las piezas, el producto, la venta, la necesidad, el consumo, el impacto, el deseo y la responsabilidad que tenían también como marca y encima la fecha, ¿no? El Black Friday. Y después lo colocaron de una forma que generaba tensión y sentido. Quizá en otra marca esa misma frase hubiera sido puro postureo. De hecho, otras marcas que han intentado copiar eso han sonado así. A provocación vacía, a una manera de hacerse los interesantes, pero en Patagonia tuvo sentido porque no nació solo del ingenio o de la idea feliz. Nació de su forma particular de mirar, de una forma de estar en el mercado, de una posición además que la marca podía sostener. Por eso digo que no basta con imaginar, primero hay que observar. Y antes de observar incluso hay que tomar distancia. Porque cuando estás demasiado encima de tu marca, ¿no? Como decíamos antes, todo puede parecer igual de importante, todo parece urgente además, e imprescindible, y todo parece que tiene que estar en la home, y todo parece que tiene que entrar en el email, y todo parece que puede decirse en el primer titular, y entonces pasa lo mismo que pasa en impro, cuando nos apiñamos, que hay gente, hay intención, hay muchas ganas, hay mucha energía, pero no hay aire y sin aire no se lee y resulta pues bastante desastroso. Porque sin aire no se entiende la relación, sin aire no aparece ese tercer personaje. ¿Y quién es ese tercer personaje en comunicación? Ese personaje, este espacio, ¿no? de la escena, en comunicación puede ser el contexto, el silencio, la tensión entre lo que vendes y lo que defiendes. Puede ser una contradicción, puede ser una renuncia, o puede ser una verdad que estaba ahí, pero tan pegada al día a día que nadie la estaba viendo. Por eso comunicar bien no empieza escribiendo, como he dicho, no, empieza mirando. Y muchas veces para mirar, primero tienes que moverte de tu sitio. Hay que separarse un poco, hay que dejar de estar encima todo el día, encima de ese perro invisible. Hay que alejar a los cajeros para que aparezca la megafonía y hay que colocar las sillas antes de inventar la escena. Y hay que preguntarse qué está diciendo la composición antes de ponerle palabras encima. Porque una marca como una escena no solo se entiende por lo que dice, también se entiende por cómo coloca lo que ya tiene. Y a veces lo que necesita no es una idea más, ni otra frase, ni otro contenido, ni otro manifiesto. A veces necesita algo mucho más simple y también mucho más difícil a la vez. Esa distancia es suficiente para volver a verse y aire suficiente para poder leerse y para que se pueda leer. Y también, ¿no? Una mirada lo bastante honesta como para no saltar directamente a la frase bonita. La frase bonita puede esperar. Primero hay que observar, después intuir y ya solo entonces imaginar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Solo me queda decirte, pues lo que te digo siempre, que te suscribas a la Mailer Letter en chloemailer.com/eme para no perderte lo que hay detrás y entender mejor cómo se construye una marca que la gente elige, la tuya. Y Arfavo, habla de palabras de nariz grande. Agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.
Si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?